Niño de la calle grita, no entres, a un billonario. Lo que descubre lo deja en shock. Alex miraba pasar el mundo desde su rincón en la calle. En el barrio olvidado de la ciudad, las paredes estaban cubiertas de grafitis y el aire olía a esperanza marchita. Tenía solo 10 años, pero ya había aprendido a engañar al hambre y a la soledad. Era astuto, con los sentidos despiertos como un gato callejero. Cada día era una batalla silenciosa, una danza entre la supervivencia y la desolación. Esa tarde, mientras las sombras se alargaban sobre el pavimento agrietado, un ruido rompió la monotonía. Un lujoso automóvil negro se detuvo a su lado. Ventanas tintadas, un brillo que dolía a la vista. Dentro, un hombre vestido. De traje miraba hacia afuera, atrapado en su mundo de riqueza. Era Daniel, un millonario enigmático, admirado y temido al mismo tiempo, que no sabía nada de la vida de Alex. Pero esa tarde, el niño iba a marcar la diferencia. «No entres», gritó Alex con toda su fuerza. La advertencia fue como un tiro en medio de la calma. Daniel parpadeó, confundido, los ojos entrecerrados, intentando descifrar el rostro sucio del niño que se atrevía a gritarle. Por un instante, el tiempo se detuvo. Los transeúntes dieron un paso atrás, murmurando entre ellos, sorprendidos ante el rostro de la pobreza que les desafiaba. «¿Qué sabe este niño?», se preguntó Daniel, un escalofrío recorriéndole la espalda. La advertencia de Alex provocó algo dentro de Daniel. Una inquietud inesperada se instaló en su pecho. ¿Quién era ese niño? Esa misma noche, el eco de su grito resonaba en su mente, volviéndose obsesión. Decidió investigar. El simple acto de buscar al niño lo llevó a profundos secretos familiares, secretos que nunca había querido descubrir. Desde su oficina pulcra y moderna, comenzó a conectar las piezas del rompecabezas. Su padre, fallecido hacía años, había tenido un socio, un hombre temido y reverenciado, cuyo legado se entrelazaba con el oscuro pasado de Alex. La historia revelaba traiciones y promesas rotas, conexiones que podrían haber sido tejidas sin querer. Mientras tanto, la vida en la calle de Alex no se detenía. Cada día era un juego en el que la tristeza se mezclaba con breves destellos de alegría. Un perro rescatado, una comida compartida, pero también aparecían sombras de un pasado que quería olvidarse. Su abuelo había sido un hombre poderoso, pero también cruel. Esa herencia lo perseguía y un antiguo enemigo, celoso y rencoroso, volvía a alzarse. Alex no lo sabía, pero la vida que había aprendido a soportar estaba a punto de tambalearse. Un día, cuando Alex menos lo esperaba, la figura de Daniel apareció de nuevo, esta vez con más determinación. «Hay algo que debo contarte», dijo, la voz firme, pero con un tono de preocupación. Alex sintió un nudo en el estómago. Era como si todo su mundo roto comenzara a desmoronarse aún más. La verdad, la conexión entre ellos, era solo el comienzo. La vida de Daniel y la de Alex se entrelazaban de formas insospechadas y lo que venía era un desafío que los llevaría a replantear todo lo que conocían. La sombra del traidor acechaba y la pregunta se hacía cada vez más intensa. ¿Estaban listos para enfrentar lo que les esperaba? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable mientras Alex miraba a Daniel. El rostro del hombre grave y determinado. Las sombras caían más agresivas. Alex sintió un frío en el estómago, como si cualquier momento fuera a ser crucial. «¿Qué hay?», preguntó con voz temblorosa, intentando mantener la calma. Pero en el fondo, el miedo crecía como hierba mala. Daniel acercó su rostro. Sus ojos profundos estaban llenos de una mezcla de determinación y ansiedad. «Es sobre tu familia y la mía», dijo casi en un susurro, como si temiera ser oído. Las palabras se deslizaron por el aire, pesadas y opresivas. Alex sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué tienes que decirme?»,
Daniel se inclinó más cerca. Solo escucha. Mi padre no solo era un empresario, era un criminal disfrazado. Muchos infortunios que sufrí en mi vida provienen de lo que él hizo. Y lo que quiero contarte puede cambiarlo todo. Un estruendo interrumpió su conversación. Un disparo resonó en la calle, y el sonido rajó el aire en 1000 pedazos. Ambos se miraron, paralizados. La gente empezó a correr. Gritos y murmullos estallaron por doquier. «Alex, tengo que protegerte», Daniel gritó, tomando al niño del brazo. Pero Alex, en un instante de fiereza, se soltó. «No me toques. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sabes de mí?» El rayo de una moto, resonando en la distancia, hizo que ambos se volvieran. Desde la esquina, un grupo de hombres con rostros oscuros se acercaba, y en sus manos brillaban armas. Alex pudo ver cómo Daniel blanqueó su rostro, como si de repente todos los colores se hubieran drenado. «¡Corre, Alex! ¡Ahora!» Sin dudarlo, Alex echó a correr. Las piernas le ardían mientras sus zapatos gastados golpeaban el suelo. Escuchó los gritos detrás de él, el rugido de la moto acercándose, pero no se detuvo. Daniel estuvo a su lado, intentando protegerlo del caos que se desataba. Alex se dio cuenta de que su voz resonaba. «Déjame, no soy tu responsabilidad». Pero Daniel sabía que eso no era cierto. Tenía que revelar lo que había descubierto. En esos segundos, mientras corrían, se dio cuenta de que Alex no solo era un niño de la calle, era parte de un entramado que iba más allá de lo que nunca imaginó. Juntos se metieron en un callejón oscuro y estrecho. El eco de sus respiraciones se mezclaba con el bullicio de la ciudad en fuga. «¿Por qué son ellos?», preguntó Alex, sus palabras templadas por la adrenalina. «Son de mi pasado», respondió Daniel, jadeando. «Hombres con los que mi padre se relacionó. Lo que tú no sabes es que tu abuelo tenía una conexión con ellos». Las palabras lo golpearon como un ladrillo. Alex sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir?» «Él, tu abuelo, era un socio de mi padre. Lo que le pasó a tu familia, eso fue por lo que tu abuelo hizo. La traición que nunca se perdonó». Los ojos de Alex se abrieron como platos. Era posible. En un mundo donde la traición y el dolor eran su día a día, esa revelación era como un rayo de luz en la oscuridad. Pero no había tiempo para asimilarlo. Fuera, los hombres estaban cada vez más cerca. La terrorífica reliquia del pasado estaba al borde de descubrirlos. Un grito rompió el aire. «No se escapen». Alex miró a Daniel. Un rayo de pensamiento atravesó su mente. ¿Qué pasaría si toda esta verdad no solo les contestaba preguntas, sino que habría tantas más? ¿Quién era realmente su abuelo y qué secretos llevaba consigo? «Corremos, pero esto no ha terminado, Daniel», dijo Alex, sintiendo un impulso ardiente, que lo impulsó a seguir adelante. La oscuridad acechaba, pero el verdadero caos apenas estaba por comenzar. Mientras se adentraban en la noche, una sola pregunta resonaba en la mente de ambos. ¿Estaban listos para descubrir los oscuros secretos que los unían? ¿O sería la misma verdad la que los destruiría? La oscuridad del callejón parecía engullir a Alex y Daniel. Las respiraciones entrecortadas, mezcladas con el sonido de sus corazones palpitantes, hacían eco en la noche. Alex no podía dejar de pensar en lo que Daniel había revelado. Su abuelo tenía conexiones con el padre de Daniel. ¿Qué más había en esa historia? La adrenalina corría por sus venas, mientras miraba alrededor, buscando alguna salida. Pero antes de que Alex pudiera formular más preguntas, un ruido sordo retumbó a su derecha. Era una puerta que se abría abruptamente, y de allí emergió un hombre de apariencia temible, alto, con cicatrices en el rostro y un brillo inquietante en los ojos que decía que no era un extraño de la violencia. «Daniel», gritó el hombre, su voz profunda y amenazante, «has estado muy ocupado, al parecer». Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este era el tipo de persona que todo el mundo temía, y su presencia crujía en el aire como un tornado a punto de estallar. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. El hombre se giró lentamente, como si le diera la espalda al mundo, y se acercó a Daniel. «¿No lo ves? Tu pasado nunca te deja en paz. Este niño, él es la clave», afirmó con un tono dramático. «Lo que buscas está en él». «¿Qué dices?», respondió Daniel con la voz temblorosa. La confusión se pintaba en su rostro. La revelación dejó a Alex paralizado. ¿Qué clave? ¿Qué sabían que él no sabía? El hombre se inclinó hacia Alex,
Sus ojos ardían como llamas. Eres más importante de lo que crees, pequeño. Tu abuelo hizo cosas que han desencadenado todo esto. ¿Qué te pasa?, le espetó Alex, llenándose de valor. ¿Quién eres tú y qué quieres de mí? Soy su pasado, te guste o no, respondió el hombre, cruzando los brazos. Su sonrisa era siniestra, y Alex sintió un nudo en la garganta. Lo que tu abuelo hizo no se olvidará fácilmente. Ahora hay que decidir si vas a ser una víctima o si lucharás. ¿Víctima?, repitió Alex, un fuego en su interior. ¿De qué hablas? No soy un peón. El hombre soltó una risa amarga. Está bien, no lo eres, pero la traición que él inició se cierne sobre ti. Quizás debiste haber gritado más fuerte o haber cerrado esa boca. De repente, un grupo más grande de hombres apareció detrás de él, fluyendo como sombras en la noche, rodeando posicionalmente a los tres. La música de unas sirenas lejanas hizo eco, y el aire se llenó de tensión. Alex podía sentir cómo su corazón se aceleraba, una mezcla de terror y desafío. «Daniel, necesitamos salir de aquí», gritó Alex, mirando desesperadamente al hombre que había interrumpido su vida. Pero en el mismo instante, lo que pasó fue peor de lo que jamás podrían haber imaginado. Un disparo resonó, y el hombre que había estado hablando cayó al suelo, dejando un rastro de sangre brillante que iluminó el oscuro callejón. «¡No!», exclamó Daniel, atrapando a Alex mientras cambiaban de dirección. Pero era demasiado tarde. El hombre se deslizó lentamente, y la confusión reinó en el ambiente. Un nuevo jugador llegaba a la escena, y ya no eran solo ellos los perseguidos. Toda una red de intrigas se desataba. Los ojos de Alex se abrieron de par en par, mientras el caos estallaba. «¿Qué sucede aquí?», la pregunta resonó en su mente, pero no hubo tiempo para responder. La inminente llegada de una verdad obscura era todo lo que podía sentir. «Vamos rápido», ordenó Daniel, su voz hundiéndose entre el caos. La sensación de que los secretos del pasado estaban a punto de ser expuestos lo atormentó. ¿A qué se estaban enfrentando realmente? Todo lo que Alex creía saber sobre sí mismo, su familia y su lugar en el mundo se dispersó en un instante. Mientras los hombres alrededor gritaban y se sumergían en el caos, Alex se aferró a Daniel. «Mira», gritó, señalando a la esquina, «ese camino podría llevarnos a...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, otro disparo resonó, y la figura de Daniel cayó de rodillas. Surgiendo del horror, el rostro de Alex se congeló en un instante de tiempo. Todo estaba en juego. La pregunta nunca antes formulada reverberaba en su mente. ¿Quién era realmente su abuelo y qué destino le esperaba ahora? Con un nuevo giro de eventos, el significado de su vida estaba a punto de revelarse y su lucha para sobrevivir apenas estaba comenzando. ¿Podían realmente escapar de esto? ¿Qué más estaba oculto en las sombras? La noche no había hecho más que empezar. Capítulo nuevo. La revelación oscura. El ruido del disparo aún resonaba en el aire. El hombre que había caído estaba claramente muerto, y la escena parecía un mal sueño. El corazón de Alex latía descontrolado. «Daniel, tenemos que irnos», gritó, su voz temblando. La adrenalina corría por sus venas como un rayo. No podía esperar más. Daniel estaba pálido, sus ojos fijos en el cuerpo sin vida. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Alex tiró de su brazo, obligándolo a reaccionar. «Vamos rápido». Pero antes de que pudieran moverse, más hombres emergieron de la oscuridad. Como sombras, se arrastraban, gritando órdenes y bloqueando las salidas. Alex sintió un nudo en el estómago. «Estamos atrapados», pensó, el miedo apretándole el pecho. «No hay salida», dijo uno de los hombres, con una sonrisa cruel. La multitud se agolpaba, el ambiente se tornó denso. Los murmullos de los curiosos resonaban en la distancia mientras el caos se desataba. «¿Qué hacemos?», preguntó Alex, sintiendo que la desesperación comenzaba a tomar control de su mente. «Escucha, Alex», dijo Daniel, su voz temblando. «Lo que te dije es clave. No. Solo somos nosotros dos en esto. Hay más en juego. Dímelo ya», gritó Alex, las lágrimas acumulándose en sus ojos. «¿Qué tienes que decirme? ¿Por qué le importa a este tipo lo que hizo mi abuelo?» «Es más complicado de lo que crees», empezó Daniel, pero un grito interrumpió sus palabras. Un grupo de hombres avanzaba con una confianza temeraria, sus rostros escondidos bajo capuchas. «Atrápalos», ordenó uno de ellos.
Y entonces todo pasó tan rápido. De la nada, un chico apareció corriendo hacia ellos, gritando: «Alex, Alex soy yo». «¿Qué? ¿Quién eres?». Alex se giró, reconociendo a su viejo amigo Samir, que solía jugar en la calle con él. Pero al verlo así, con esa mirada de terror en sus ojos, todo cambió. «Tu abuelo». Está vivo, dijo Samir con ansias. Él te necesita. ¿Cómo? Alex sentía que el mundo giraba. Este era un giro que no esperaba. Su abuelo, el hombre que creía muerto, parte de esa sombra familiar que lo perseguía siempre. Los hombres que buscan a Daniel, trabajan para él. Gritando, Samir gesticulaba de forma desesperada. Tu abuelo ha estado en contacto con esta gente. Tienen un plan. Cielo santo, murmuró Daniel, atónito. Todo lo que creía se desmoronaba mientras su mente daba vueltas. Alex sintió que el aire le faltaba. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que no solo estamos en peligro. Tú eres parte de esto. Samir se puso al lado de Alex, intentando protegerlo. Las miradas de los hombres se volvían hacia ellos. Y la sensación de sobrevivencia se hacía más intensa. Maldición, nos tienen rodeados. Daniel se puso firme, tomando una decisión rápida. Corres con Samir. Yo me encargaré de ellos. No, no te dejaré. Alex sentía que el corazón se le detendría. Sabía que no podía separarse de él, pero la urgencia del momento lo obligó a actuar. Con fuerza, lo arrastró hacia un callejón al lado. Mientras corrían, las palabras de Samir resonaban en su cabeza. Su abuelo estaba vivo. Eso significaba que toda la historia, todo lo que había creído sobre su vida, estaba construida sobre una enorme mentira. ¿Qué otras verdades ocultaban las sombras de su pasado? Al girar en la esquina, se dieron cuenta de que no era solo una carrera por salvarse. Era una carrera contra el tiempo para descubrir quiénes eran realmente y qué cosas osadas habían escondido en el polvo del pasado. Alex sintió otro tirón en su corazón. ¿Estaba realmente listo para enfrentar esto? Un estruendo en el callejón los hizo volverse. La noche se llenaba de caos, pero en su interior también había un pequeño destello de esperanza. Quizás era el momento de conocer la verdad, incluso si esa verdad podía destruirlo todo. ¿Sería el cambio que siempre había deseado, o el precipicio del que no podría volver? Mientras corrían, las palabras de Samir resonaban como un tambor en la mente de Alex. Su abuelo estaba vivo. La adrenalina lo mantenía alerta y a la vez confundido. ¿Qué significa eso?, susurró intentando entender el caos que lo rodeaba mientras el eco de sus pasos retumbaba en el callejón. Debemos encontrarlo, él sabe más, Samir insistió, dejando claro que sabía lo que estaba en juego. Pero la lluvia de preguntas seguía cayendo. No había respuestas, solo un laberinto oscuro lleno de secretos. Y no estaba seguro de poder confiar ni en Daniel, ni en este último mensaje traído por Samir. Pero algo en su voz le decía que podían confiar en él. Justo cuando Alex estaba a punto de preguntar más, un grupo de hombres apareció delante de ellos. Sus siluetas se perfilaban amenazadoras. «Por aquí», ordenó Samir, tirando de Alex hacia un lado. Corrieron por un rincón oscuro, intentando escapar de las garras sedientas de venganza que los seguían. La calle estaba llena de gritos y ruido. Las sirenas sonaban en la distancia. Pero allí, en esas sombras, no había salvación. Solo una feroz sensación de urgencia. De repente un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Detengan a esos niños!». Un hombre corpulento, de voz grave, gesticulaba furiosamente, señalando hacia ellos. «No, sigan corriendo. No se detengan», gritó Daniel desde un rincón, sus ojos reflejando miedo y determinación. Pero Alex sintió hoy otro tipo de miedo, uno que se retorcía en su pecho y le decía que algo más llegaba. Justo cuando pensaban que no podían encontrarse en una situación más desesperante, un estruendo resonó detrás de ellos. Un coche negro, el mismo de antes, comenzó a deslizarse, frenando de golpe frente a ellos. La puerta trasera se abrió, y una figura familiar salió, causando que los corazones de todos se detuvieran. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La voz era firme y familiar. Era la madre de Alex. Ella se acercó, con el rostro húmedo por las lágrimas y los ojos llenos de preocupación. «Alex, hay que irnos, no están a salvo aquí». «¿Mamá?». La confusión tomó a Alex como un torrente,
mientras miraba de un lado a otro. ¿Cómo estás aquí? ¿Por qué no me dijiste que... Ahora no es el momento. Escucha, tu abuelo se ha convertido en parte de algo más grande, y no entiendes lo peligroso que se ha vuelto. Necesitamos escapar antes de que ellos nos encuentren. La mirada de su madre estrelló la mente de Alex, llenando su corazón de angustia. El sonido de pasos se acercaba. Samir y Daniel intercambiaron miradas de pánico, sintiendo el peligro inminente. «Madre», gritó Alex. Pero antes de poder articular más, la figura temible regresó, el hombre de los disparos cuyo nombre aún desconocían. «No, no puedes estar aquí, no puedes salir. Él nos busca, y ahora también te busca a ti». El terror en la voz de su madre era evidente. Alex comenzó a comprender que su familia no era solo un simple juego de sombras. Era un laberinto de complicidad y traiciones. «¿De qué hablas?», preguntó, sintiendo un nudo en su garganta. «¿Qué has hecho?». Rápidamente un estruendo ensordecedor llenó el aire. Un grito desgarrador salió de la garganta de Daniel mientras un disparo resonaba. Y un golpe sordo retumbó en el pecho de Alex. Su madre cayó al suelo, con un flujo de sangre manando de su lado. «¡No!». Alex sintió que todo se ralentizaba. La imagen de su madre, la mujer que había creído segura, yacía allí, mientras los hombres se acercaban como hienas hacia su presa. «¡Váyanse, malicios!», gritó Daniel, lleno de rabia y desesperación. Pero Alex estaba paralizado. ¿Por qué? Asustado, se dio cuenta de que todo había sido una trampa. Nadie estaba a salvo. «Amo a tu madre», susurró Samir, su rostro desencajado. «Tu abuelo es el verdadero enemigo. Todo esto fue su plan». La traición se estaba desgastando. Alex miró a Samir y luego a Daniel, sintiéndose atrapado en una telaraña de engaños y dolor. ¿Cómo podía ser verdad? Sin embargo, un aire frío lo tocó. En ese momento su mente se llenó de incredulidad. «¿Qué estoy escuchando? Tu abuelo lo sabía. Todo este tiempo él no iba a escapar». Se apresuraron, tratando de salir del callejón, pero la revelación colisionó en su mente. ¿Era posible que su abuelo hubiera orquestado este desastre? ¿O quizás todo era una mentira bien tejida? El destino estaba a punto de revelarse en toda su furia. ¿Sería su abuelo el verdadero villano que había amenazado su existencia? Mientras Alex miraba los ojos de su madre cerrándose lentamente, el miedo se convertía en rabia. Sabía que la verdad le aguardaba, más allá de cada sombra. Pero ¿sería la revelación de su abuelo la colina donde todos morirían, o sería el lugar donde finalmente podrían encontrar la paz y la redención? El eco de las sirenas se acercaba, pero con cada pulso creciente, Alex se dio cuenta, la peor de las verdades estaba esperando. ¿Podía enfrentarse a eso? ¿Podría luchar contra el legado del pasado que ahora pesaba sobre su corazón? En ese momento todo cambió y no había vuelta atrás. Capítulo nuevo. La revelación oscura. El ruido del disparo resonaba como un eco desolador en la mente de Alex, y el cuerpo de su madre yacía en el suelo, llenándolo de un desasosiego profundo. «¡Mamá!», gritó, su voz quebrándose, pero solo un silencio mortal respondía. Daniel y Samir se quedaron atónitos, paralizados por el horror. La escena era surrealista, un cruel juego de maldad. «Debemos irnos, ahora», le gritó Daniel a Alex, con el rostro pálido y un brillo de urgencia en la mirada. Pero el miedo, premio, extasió a Alex. El rango de lo imposible lo atrapaba. El aire se le cortaba en el pecho. «¿Cómo? ¿No podemos ayudarla?». La rabia y la desesperación luchaban en su interior, pero la dura realidad era ineludible. «Sí se puede, la ambulancia llegará, pero no podemos quedarnos aquí». Samir tiró de él, y entonces una luz brilló en la distancia. Una sirena se acercaba rápidamente. «Pero, ¿quién fue? ¿Por qué es?», Alex comenzó, su mente retumbando con preguntas sin respuesta. «Es el momento de escapar, no hay tiempo para más», Daniel insistió, mientras el sonido de pasos resonaba fuerte. Pero en la mente de Alex todo giraba como una montaña rusa desquiciada. Antes de que pudieran hacer un movimiento, otro grito retumbó a su alrededor. «¡Atrápenlos!». Era el hombre corpulento, y estaba decidido a acabar con ellos. Un sudor frío apareció por la frente de Alex. «¡Vamos!», gritó Daniel, y echaron a correr, atravesando callejones oscuros, buscando la salvación. Pero mientras corrían,
Alex escuchó una voz familiar emerger de las sombras. ¡Alto! Era un eco desgarrador que resonó en su pecho. El rostro de su abuelo apareció en su mente. Recuerdos y sentimientos confusos lo golpearon como un torrente. Un giro inesperado los llevó hacia una pequeña plaza. El pánico en sus corazones latía mientras se agachaban detrás de un viejo coche abandonado. Pero algo chocante pasó. Desde el fondo de la plaza, una figura emergió. Un hombre que había estado desaparecido por años, una figura que Alex pensó que nunca vería. Su abuelo. Abuelo. Alex no pudo evitarlo. Las palabras salieron de su boca como un grito al cielo. En ese momento todo se detuvo. El resto del mundo se desvaneció. «Alex, ¿eres tú?» La voz de su abuelo era profunda, cargada de emociones, y el pánico que inyectó en la escena hizo que sus piernas temblaran. «Debes venir aquí». «¿Por qué? ¿Por qué apareces ahora?» Alex se sentía dividido entre el amor y el miedo. No sabía si debía confiar en él después de todo lo que había escuchado. El abuelo miró a su alrededor. Su expresión tensa. «No es seguro. Ellos están buscando, no solo a mí, sino a ti. Tienes que entender que mi vida ha estado llena de errores, pero he estado tratando de protegerte». «¿Protegerme de qué?», Samir preguntó, los ojos llenos de confusión. «De todo esto. Aquellos hombres, ellos no solo son parte de mi historia, son parte de tu historia, Alex». Las palabras temblaban en el aire, el sudor goteando de su frente. De repente, un estruendo irrumpió, un sonido aterrador que hizo vibrar el suelo. Un grupo armado apareció, sus miradas afiladas como cuchillas. Alex sintió un nudo en la garganta. Su abuelo había mentido. Y no era solo mentira. Era el núcleo del peligro. «Alejaos», gritó Daniel, cubriendo a Alex y a Samir con su cuerpo. Pero su abuelo solo sonrió. «No lo entiendes. No estoy aquí para hacer daño». «¿Qué quieres decir?» Alex estaba paralizado. Cada palabra de su abuelo era como un puñal en su corazón. «Mi familia, nuestra familia, es parte de algo mucho más grande. Se han hecho alianzas y ahora que tú estás aquí, todo se ha complicado». Luego, con un gesto rápido, se giró hacia los hombres. «Déjalos ir. Son inocentes». «Inocentes, eres un traidor», uno de los hombres gritó, y el ambiente se tensó. «Tu tiempo ha terminado». La adrenalina corrió. Sin embargo, en ese instante algo cambió. Una explosión repentina hizo vibrar la calle. El cielo se oscureció con humo, y la confusión se apoderó del aire. El abuelo fue alcanzado por las llamas y su grito resonó en el caos. «No». Alex saltó hacia él, pero Daniel lo detuvo. «No puedes, Alex, es demasiado peligroso». El horror llenó los ojos de Alex. Él me estaba buscando. Las lágrimas comenzaron a escurrirse por sus mejillas. Todo estaba sucediendo muy rápido. Había perdido a su madre, y ahora estaba a punto de perder a su abuelo. Mientras los hombres se dispersaban, un hombre desgarbado se acercó a Alex, con una sonrisa siniestra, y le susurró al oído: «La verdad no es lo que piensas, y tú eres solo una pieza en el tablero». La desolación envolvía el ambiente. Alex sintió que se le caía el mundo encima. ¿Qué significa eso? Pero el hombre ya se había perdido en la multitud. De repente, la verdad le golpeó con fuerza. Cada decisión, cada secreto revelado lo había llevado a este momento. ¿Era cierto lo que había dicho su abuelo? ¿Todas estas vidas estaban conectadas en un hilo de mentiras y verdades que arrastraba su historia? Mientras el susto se apoderaba de él, Alex supo que no podría permanecer en la sombra de su pasado. Debía enfrentarlo. Pero, con el rostro de su abuelo aún fresco en su mente y la incertidumbre pesando en el aire, una sola pregunta quedó en el aire. ¿Qué más estaba escondido en la oscuridad que debía luchar por descubrir? Capítulo nuevo. La revelación oscura. El aire se sentía denso. Alex no podía dejar de mirar a su abuelo, que estaba allí, rodeado de caos. La imagen de su madre tendida en el suelo todavía quemaba en su mente. «Abuelo, ¿por qué has venido ahora?». Las palabras le salieron con un tono de acusación. No entendía cómo podía estar aquí justo cuando todo se estaba desmoronando. «Alex, escúchame, lo que pasó fue un accidente. Nunca quise que esto sucediera». Su abuelo dijo, su voz entrecortada. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido aterrador llenó el aire, el silbido de una bala volando. «¡Cúbrete!», gritó Daniel, pero era demasiado tarde. Una sombra se movió rápido.
y el hombre corpulento que había estado persiguiendo a Alex y a los demás levantó su arma de nuevo. «Se acabó, viejo. Estás acabado», rugió el hombre. Y antes De que pudieran reaccionar, disparó. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El abuelo de Alex se lanzó hacia él y ambos cayeron al suelo. El estruendo del disparo resonó como un trueno. Un segundo después, Alex sintió un golpe seco en su brazo. La sorpresa lo congeló. «¡No!». El grito de Daniel rompió la atmósfera. Samir se atrevió a mirar, y el horror se reflejó en sus ojos. Pero al mirar hacia su abuelo, Alex sintió que el mundo se desmoronaba. Con lo que había pasado a su madre, y ahora esto, se sentía atrapado en un ciclo de tristeza. El viejo estaba herido, su rostro reflejaba una mezcla de dolor y preocupación. «Alex, sigue corriendo, ve, tú eres la clave para detener todo esto». Y esas palabras resonaron como un eco. Fue en ese momento que el verdadero horror golpeó a Alex. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, confundido. «¿Qué clave? ¿De qué hablas? Tu abuelo no es solo tu abuelo. Él está involucrado en cosas que no puedes imaginar». La revelación dejó a Alex temblando mientras el pánico lo apretaba en su pecho. «Tienes que saber que tu madre, ella lo sospechaba». La traición lo corroe todo. «¿Qué? ¿Qué traición?». El miedo aumentaba. «Desde el principio ha estado manipulando todo. Tu madre nunca estuvo a salvo», dijo su abuelo. Pero antes de que pudiera terminar, la figura del hombre corpulento se acercaba. Alex sintió una desesperación creciente, pero algo dentro de él comenzó a despertar. «¿Tú me has mentido?», gritó, levantándose con el impulso de la adrenalina. «¿Quién eres en realidad?». Justo en ese momento, el abuelo sonrió débilmente. En su mirada había algo más que dolor. Había miedo. «Es hora de que descubras la verdad, Alex. Pero no aquí. No te quedes. Ve con ellos. Huye». Mientras el hombre armado se acercaba, dos sombras surgieron detrás de él. Llevaban máscaras, y Alex sintió un estremecimiento. «Esos son los aliados de tu abuelo», gritó Samir. «No podemos confiar». «No, tú no». Alex sintió que la desesperación se transformaba en rabia y coraje. «Yo decidiré, y no dejaré que me digan qué hacer». Con eso, Alex se lanzó hacia adelante, empujando a su abuelo para protegerlo. Pero la explosión fue inminente. Un trueno estruendoso rompió el aire, y con un chispazo de luz el callejón estalló en llamas. Todo se volvió negro. El sonido del caos se desvaneció en un silencio absoluto. Cuando Alex recuperó el aliento, su mente estaba en un mar de confusión. Miró a su alrededor. ¿Dónde estaban todos? El incendio iluminaba a su abuelo, caído y vulnerable. Pero la figura del hombre armado era la única que seguía en pie. «¿Qué has hecho?». La voz del hombre resonó fría. «Te lo advertimos, nadie puede detenernos ahora. Tu abuelo se ha ido, Alex, no queda nada». Y en ese instante de revelación, Alex entendió que su familia no era lo que pensaba. La traición, la muerte, todo lo que había creído verdadero, se desmoronaba ante él. Era un peón en un juego de ajedrez, y había una fuerza mayor que lo manipulaba todo. «Lárgate de aquí, niño. No tienes idea de lo que has desencadenado». El hombre susurró, y aunque quería luchar, la confusión lo detenía. Entonces, en un giro inesperado, una figura emergió entre la oscuridad. Era su madre, de pie frente al fuego, con una mirada firme y decidida. «Detente, no lo toques». Alex sintió que el mundo paraba. ¿Era posible? Él pensó que estaba muerta. «¿Mamá?». La incredulidad y el amor se mezclaron en su voz. «Es hora de que sepas la verdad», su madre gritó, y Alex quedó atrapado entre el fuego y el caos, con el corazón retumbando en el pecho. La verdad estaba por revelarse, y Alex sabía que después de esto, nada sería igual. La historia de su familia se desvanecía en un laberinto de mentiras, y ahora tenía que enfrentarse a lo que había estado oculto en las sombras. Sin embargo, la pregunta eterna seguía resonando en su mente. ¿Era la verdad un camino hacia la salvación o la condenación? Capítulo nuevo, la revelación oscura. El aire estaba cargado de tensión. Alex no podía apartar la mirada de su abuelo, caído junto a su madre. Cada segundo se sentía como una eternidad. «Mamá, despierta», gritó, su voz llena de desesperación. Pero su madre no respondía. Daniel y Samir estaban paralizados, el horror reflejado en sus ojos. «Esto no puede estar pasando», proclamó Daniel.
viendo cómo el caos se desataba a su alrededor. Debemos movernos. Los gritos y el sonido de pasos se acercaban. Por un instante, Alex sintió que el mundo se desvanecía. Pero entonces, algo cambió. Una figura emergió de entre las sombras. Era su madre, de pie y con una mirada feroz. «Detente», gritó, sus ojos recorriendo la escena. El tiempo pareció detenerse. «¿Mamá?». Una mezcla de incredulidad y alivio llenó a Alex. No entendía cómo podía estar allí, pero no había tiempo para preguntas. «¿Qué está pasando?». Su madre miró a su abuelo, quien apenas podía mantenerse en pie. «Él está en peligro, Alex. Varias personas vienen por él. Pero tú no puedes quedarte aquí. El hombre que te disparó fue por orden de tu abuelo. No lo entiendes. Tienes que huir». La urgencia en su voz hizo que Alex sintiera un escalofrío. «Él ha estado jugando con tu vida». «¿Qué?». Alex saltó, su corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Todo esto es culpa de él? La mirada de su madre se volvió seria, casi aterradora. «Es más complicado y oscuro de lo que imaginas. No solo te busco a ti, también a los secretos que llevas dentro». «¿Secretos?», preguntó Samir, con miedo en la voz. «¿Qué secretos?». No podía dejar de temblar mientras observaba cómo la conversación escalaba a un nuevo nivel de tensión. En ese instante, un estruendo resonó. La calle estaba en llamas. Alex sintió el calor en su piel. ¿Qué fue eso? El miedo lo envolvía, y su madre tomó su mano, apretándola con fuerza. «Corre», espetó, y cuando Alex pensó que se había colapsado su mundo, todo se volvió aún más impactante. Del humo emergió una figura vestida de negro, con una máscara y un aura amenazante. Era un extraño que Alex nunca había visto, pero la forma en que se movía era peligrosa. «Tienes que venir conmigo, Alex». Antes de que pudiera reaccionar, el desconocido se acercó, y en un giro inesperado lanzó una bomba de humo. Los gritos comenzaron a resonar más fuerte. Todo se volvió confuso. Alex, teniendo a su madre a su lado, observó cómo todo se desmoronaba. La sombra del hombre con la máscara parecía absorber la luz, creando caos en el aire. «Es una trampa», gritó Daniel. Los hombres que habían estado buscando a Alex se acercaban, pero en medio del caos el extraño desenfrenado se lanzó hacia su abuelo. «Acabemos con esto de una vez». En un giro dramático, el abuelo de Alex, en lugar de huir, enfrentó al extraño. «No harás daño a mi familia», dijo con firmeza, pero había un temblor en su voz. «Las cosas han ido demasiado lejos. Te hice una advertencia». El hombre se abalanzó, y antes de que nadie pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en el aire. Alex sintió cómo se le congelaba la sangre mientras su abuelo caía al suelo, lastimado. Los recuerdos de su infancia lo inundaron. Una revelación impactante lo golpeó entonces. «¿Qué estás diciendo? Tú no eres mi abuelo». Y con esas palabras lo entendió. El verdadero juego había comenzado. La figura del extraño, ahora frente a Alex, lo miró a los ojos. «La verdad lo hará libre o lo destruirá. Es tiempo que descubras de qué lado estarás, niño». Con eso, el caos que los rodeaba se duplicó. Estallidos, gritos, descontrol total. La lucha continuaba. Alex sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La pregunta era clara, gritándole en la cara. ¿Podría enfrentarse a lo que realmente era su legado? Y justo cuando sentía que todo estaba a punto de derrumbarse, una gran explosión sacudió el lugar, y todo se volvió negro. ¿Qué iba a pasar con ellos? La incertidumbre los envolvía, y la verdad seguía escondida en la oscuridad. Esperaba. Él fuera el que tuviera que buscarla, pero ¿estaba listo para enfrentarse a ella? Capítulo nuevo, la revelación oscura. Todo se volvió negro. Alex sintió que caía atrapado en un túnel de confusión y miedo. El estruendo había dejado su cabeza zumbando. Se levantó lentamente, su cuerpo sintiéndose pesado, como si estuviera repleto de arena. El humo mordía sus pulmones y no podía ver nada. «Mamá», gritó, su voz sonando profunda y distante. Temía que no respondiera, temía lo peor. De repente un tirón en su brazo lo sacó de sus pensamientos. Era Daniel. «Vamos, Alex, muévete». Con un escalofrío, recordó a su abuelo, caído, herido. «Debemos ayudarlo. No hay tiempo, los de afuera vienen». La urgencia en la voz de Daniel lo sacudió. Samir ya estaba corriendo, empujando a Alex hacia un callejón lateral. «Esto no puede estar pasando», murmuró Alex, luchando por seguir.
Sentía el peso de la culpa aplastando su pecho, la imagen de su abuelo que cayó, listo para protegerlo, su madre de pie frente a la muerte. Cuando salieron a la calle, la luz del día era como un golpe. El ruido de sirenas y gritos llenaba el entorno. El caos reinaba, pero había algo más, la sensación de que estaban siendo observados. Una sombra se movió entre el humo. Rápido, Daniel los empujó hacia un coche abandonado. Se escondieron allí, con el corazón palpitando en sus pechos. ¿Qué hacemos ahora? Samir jadeaba, buscando respuestas. Sin embargo, antes de que Alex pudiera hablar, un grito desgarrador cortó el aire. Era su madre. ¡Mamá! Alex se giró, pero el sonido provenía de más allá de la esquina. ¡No puedo dejarla! ¡Alex, no! Daniel lo agarró con fuerza. Es un riesgo. Ella se irá, pero tú todavía estás aquí. Hubo un silencio tenso. Entonces, en un giro inesperado, la figura del extraño apareció de nuevo. Tú eres el elegido, Alex, dijo, con una voz fuerte, como si tuviese el poder de paralizarlos. Tienes un papel en esta historia que no comprendes. ¿Qué papel? Alex sintió que su sangre se helaba. La situación era absurda. Solo quiero a mi familia a salvo. El extraño se movió más cerca, su mirada implacable. Tu abuelo no es quien dices. Hay secretos bien guardados, y tú eres parte de ellos. Si no actúas ahora, todo se perderá. ¿Qué estás diciendo? ¡Basta!, gritó Alex, la frustración carcomiéndolo. Pero antes de que pudiera resolverlo, un sonido atronador retumbó detrás de ellos. Una explosión iluminó el cielo, sacudiendo la tierra bajo sus pies. El aire se llenó de escombros, y el polvo nubló la vista. Alex sintió como si el mundo se desmoronara alrededor de él. Todo se volvió un caos. ¡Ahora!, gritó Daniel, empujando a Alex hacia un callejón estrecho, pero mientras corrían, algo cambió. La figura de su abuelo apareció entre el humo, esta vez con una mirada diferente. Estaba entero y fuerte, como si nunca hubiera sido herido. No han podido con nosotros, exclamó, su voz resonando con poder. Pero el rostro de Alex se llenó de confusión. Todo lo que creía se reconfiguraba. ¿Por qué estás aquí? Porque soy el hilo que conecta todo. Eres parte de un legado mucho más grande. Se acerca, brindándole la mano. Alex sintió algo familiar en su voz, pero no podía confiar en él. Su madre, su vida, todo había sido parte de un juego. No puedo seguir así. Alex se sintió abrumado. ¿Por qué me mentiste? De repente, un grito aterrador volvió a cortar el aire. Era Samir, dándole una mirada de horror. Alex, aléjate. Cuando Alex giró la cabeza, vio a Daniel caer al suelo. La figura del extraño estaba detrás de él, levantando un arma. Alex sintió el tiempo detenerse. No, gritó, pero era tarde. Todo se congeló. La rabia y el dolor inundaron sus venas. Las preguntas desgarradoras llenaban su mente. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Cuál era su verdad? La ambigüedad de las relaciones se bate contra el grito de su madre, quien se aferraba a la vida. En ese momento, un trueno retumbó y una verdad impactante iluminó su mente. Soy el hijo de un traidor, y con esa revelación, todo se volcó. ¿Permitiría que la historia lo defina? ¿Se convertiría en lo que sus antepasados habían hecho? La última imagen que tuvo antes de que el caos lo consumiera fue la de su madre, gritando su nombre desde lo más profundo de la oscuridad. Necesitaba respuestas, pero en un mundo donde la verdad era distorsionada, ¿quién podría hallar una salida? ¿Qué pasaría con su legado? Alex se encontraba en medio del caos. Su corazón latía con una intensidad ensordecedora. Las llamas danzaban a su alrededor, iluminando el desmoronamiento de su mundo. «Mamá», gritó una vez más, pero el sonido se ahogó entre el murmullo del fuego y los gritos lejanos. La imagen de su madre caía como una sombra en su mente. «Vamos, Alex, ahora». Daniel lo arrastró con fuerza. Sus ojos reflejaban un miedo palpable. Pero mientras corrían, no pudo evitar girarse, buscando una respuesta. ¿Qué pasará con ella? No puedo dejarla. No hay tiempo para eso. La voz de Daniel era un grito, pero Alex sintió que el mundo se colapsaba. La figura del extraño seguía en su mente, sus palabras resonando. ¿Qué legado estaba a punto de descubrir? ¿Qué secretos pesaban sobre su familia? Justo en ese momento, un retumbar fuerte reverberó.
y el humo se disipó momentáneamente. Alex pudo ver cómo el hombre que había disparado caía, un cuerpo sin vida. Mamá, Su voz se quebró. La imagen de su abuelo también se le venía a la mente, dolorosa y confusa. «Es un espejismo, no lo creas», gritó un segundo extraño, quien apareció de la nada, con una mirada intensa. «¿No ves que todo esto es un juego? La verdad está en ti, inmerse en ello y tendrás una salida». «No entiendo nada. Todo es un lío». Alex se sintió atrapado en un mar de confusión. Un grito desgarrador le recordó la cruda realidad. «Alex, escucha, no me olvides, confía en ti». Era la voz de su madre, penetrante y firme, aunque su imagen comenzaba a desvanecerse. Y de pronto algo en el aire cambió. Una ráfaga de energía lo recorrió, encendiendo una chispa dentro de él. Ya no podía estar atrapado, no más en la sombra de un legado de dolor y guerra. «Voy a detener esto», se dijo a sí mismo, impulsado por el dolor y el amor. «Daniel, escucha, necesitamos acabar con esto ahora», dijo, la determinación brotando como una ola creciente en su interior. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que había personas esperando, miradas confusas, pero llenas de esperanza. «No puedo hacerlo solo, ayúdenme», con un grito feroz. Alex se lanzó hacia el centro del conflicto, una energía nueva fluyendo por sus venas. Basta de mentiras, basta de miedo. En ese momento, la multitud comenzó a unirse tras él. Una ola de poder y fuerza. La figura que lo había confrontado se quedó asombrada. «No saben a qué se están metiendo», murmuró el extraño, retrocediendo un paso, constatando la decisión claramente visible en el rostro de Alex. «Enfréntate a la verdad». Alex sintió el peso del legado. Un calor renovado llenó cada rincón de su ser. «Ya no seré parte de este ciclo». El vórtice de energía se intensificó, y como si algo invisible se rompiera, la oscuridad desapareció. Alex sintió que su madre estaba allí con él, que creía en su fuerza. Había tomado la decisión. El legado de su abuelo ya no lo definiría. Cuando la luz se disipó, el caos se transformó en calma. El extraño hizo una última súplica, un intento de detener el movimiento. Pero el poder de Alex y los que creían en él era inquebrantable. La verdad iluminó el camino. «Eres tú quien puede cerrar esto, Alex. El pasado ya no te pertenece. Es tu elección ahora». Las palabras de su madre resonaron mientras la escena se desvanecía. La figura del extraño se desvaneció en la luz, y el aire se sintió más ligero. Alex sintió que todo estaba cruzando un umbral. Ya no había Había esperanza. Justo antes de que todo se desvaneciera, Alex miró a su madre. «Gracias por luchar. Prometo recordar». Su voz tembló, empañada de emociones. Y mientras se alejaba, un nuevo amanecer brillaba en el horizonte. Pero antes de que pudieras dejar esta historia detrás, tienes que actuar ahora. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Deja un poderoso like que destruya el botón abajo. Porque cada apoyo cuenta. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Estoy ansioso por leerlas. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.